Saludos jóvenes, bendiciones. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la anatomía topográfica. Cuando ustedes terminen de ver este video, tienen que entrar a la plataforma y llenar un foro que vamos a poner allí. En ese foro ustedes van a discutir sobre lo que ustedes aprendieron en el video, van a ver algunas preguntas reflexivas que le vamos a poner y entonces ustedes van a hacer un análisis y a comentar en el foro. Luego de que ustedes terminen de comentar en el foro, van a hacer se le van a poner una indicación allí específica, la cual ustedes deben seguir. Bien, la semana pasada nosotros debimos haber tratado este tema, pero no fue posible por cuestión de tiempo. Así que vamos a darle una repasadita a lo que es la anatomía topográfica, que nos va a ayudar a nosotros a orientarnos en diferentes áreas anatómica del cuerpo humano. Ya desde una perspectiva más general, la anatomía topográfica podemos definirla como aquella que estudia las estructuras corporales según se encuentran en zonas o regiones específicas, analizando las relaciones de continuidad y contacto con tejidos y otros órganos. La anatomía topográfica es más generalizada. No es una anatomía descriptiva específica, como nosotros vamos a ver más adelante. En la anatomía topográfica yo puedo orientarme en una estructura específica. Por ejemplo, viendo el abdomen y trazando líneas imaginarias, yo puedo orientarme de los órganos que se encuentran solamente mirando la superficie por detrás de esa superficie. Esa es la importancia y la hace muy importante en lo que tiene que ver con la medicina clínica. Bien, cuando hablamos de la posición anatómica normal, tenemos que verla desde esta perspectiva. El cuerpo debe estar erguido y nosotros vamos a verla desde una vista frontal o una vista posterior, o anterior o posterior. La cabeza debe estar erguida, como nosotros la vemos aquí, no debe estar hacia abajo ni hacia arriba, sino erguida, viendo hacia el frente. Las extremidades superiores deben estar extendidas con la palma de la mano hacia adelante. Las palmas de la mano hacia adelante, esa es la posición anatómica normal. Muchas veces cuando nosotros nos paramos y relajamos el cuerpo, hay una rotación a nivel articular aquí, la mano se pone en forma dorsal, pero esa no es la posición anatómica de estudio. La posición anatómica de estudio o normal debe ser con la palma de la mano hacia adelante. Las extremidades inferiores deben estar extendidas y los pies deben estar juntos. Esta vista que nosotros le vemos aquí es una vista anterior y esta es una vista posterior. Bien, la posición anatómica normal también nosotros podemos verla desde una vista tridimensional. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo desde tres puntos de vista. Una anterior, que es esta que nosotros tenemos aquí, frontal o anterior. Tenemos esta que es la dorsal o posterior y tenemos esta que es la lateral izquierdo o lateral derecho. Ya nosotros tenemos que ir cambiando la terminología que utilizamos en anatomía. Ya no podemos decir, mira, el paciente está de cara. No, el paciente está anterior o está frontal. No, mira, el paciente está de nalga. No, el paciente está posterior o dorsal. Mira, el paciente está tumbado de lado. No, de lado no, el paciente está lateral. Y debemos mencionarlo, lateral derecho o lateral izquierdo. Cuando hablamos de cefálico, estamos hablando de la porción superior del cuerpo, la cabeza. Y cuando hablamos de podálico, estamos hablando de inferior, los pies. Bien, aquí vamos a hablar, orientarnos un poquito en lo que tiene que ver con los términos que nos orientan en el espacio de forma anatómica en el paciente. Miren, aquí nosotros vamos a darle un poquito más de zoom para que usted pueda apreciarlo bien, lo pueda ver bien. Cuando nosotros hablamos para orientarnos en el espacio, en el paciente,
tenemos que referirnos ya a las orientaciones anatómicas. Aquí nosotros vamos a tener lo que son los ejes y planos o direcciones corporales. Y es bueno saber la jerga médica, cómo referirnos a ello. Bien, tenemos aquí en esta indicación que nosotros vamos a tener una línea vertical cuando el paciente lo vemos, ¿verdad? Que está de pie. Aquí nosotros lo estamos viendo lateral de pie. Esto es una posición vertical. O sea, el paciente está vertical, no está horizontal. Cuando está vertical, el paciente está de pie. Eso es importante. El paciente está de pie. Cuando el paciente está tumbado, si podemos decir que el paciente está horizontal. Está horizontal cuando está de decúbito o tumbado o acostado. Pero el paciente estando de pie, nosotros decimos que el paciente está en forma vertical, o sea, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Una visión horizontal es cuando marcamos de un punto A derecha a un punto B izquierda. Una línea transversa, bien, una línea horizontal, que también más adelante vamos a ver que es un plano transverso. Bien, pero aquí estamos hablando de eje, no de plano, bien. Y también oblicuo es cuando tenemos un corte perpendicular, mayormente a 45 grados. Eso es oblicuo. Aquí entonces vamos a tener otras orientaciones que van ya más a lo que son direcciones corporales. Espérense, señores, que está pasando ahí una música alta. Estoy en una zona urbana, por eso ustedes van a escuchar muchos sonidos, quizá de motores, de vehículos que pasan por ahí y de música. No se distraigan en eso, vamos aquí a verlo. Miren, aquí vamos a tener ya lo que son las direcciones corporales. Trazando una línea por el medio del paciente, bien, para dividir el cuerpo en dos segmentos. Vamos a tener desde esa línea hacia afuera o de afuera hacia esa línea, que es una línea medial. Pero vamos a comenzar desde aquí arriba, desde la cabeza. Vamos a hablar, que eso la llamamos hacia arriba o craneal o craneal o cefálico. Vamos a tener cuando esa línea se va entonces hacia abajo, estamos hablando de caudar o hacia abajo, caudar o hacia abajo. Y cuando tenemos desde la línea central, una línea imaginaria que trazamos por el centro del cuerpo, en este caso por el centro del tórax y del abdomen, la pelvis, ¿verdad? Hacia afuera, nosotros estamos hablando de lateral hacia afuera, cuando miramos de adentro hacia afuera. Pero cuando lo hacemos inverso, que miramos de afuera hacia adentro, hablamos de una línea medial hacia el centro, Bien, en lo que tiene que ver con la dirección desde que se distancian del tronco, nosotros hablamos ya de lo que tiene que ver de lo proximal a lo distal. Por ejemplo, el hombro está más cerca del tórax o del tronco que la mano. Entonces, el hombro, por ende, es proximal. La mano que está distanciándose es distal. Cuando hablamos de lo distal es lo que está más lejano. Cuando hablamos de lo proximal es lo que está más cercano. Estas son orientaciones que ustedes tienen que tener ahí dominando. Bien, para ya conociendo esto vamos a poder conocer otros elementos importantes que debemos tener presente en lo que tiene que ver con la anatomía topográfica. Muy bien, aquí vamos a hablar también de grandes cavidades. Aunque el cuerpo tiene diferentes cavidades, muchas, y así podríamos decir, hay tres grandes cavidades o cuatro grandes cavidades que debemos mencionar.
Y también están grandes segmentos corporales. Estos grandes segmentos corporales es muy importante que usted lo conozca. Y por eso voy a dejar aquí, vamos a hacer aquí una especie de paréntesis y vamos a decirle a ustedes que tienen que hacer una tareita. Esa tareita que ustedes van a hacer es poder clasificar lo que es la regla de los 9. La regla de los 9 mayormente la utilizamos en pacientes quemados. Y es importante en la reposición de líquidos saber calcular la superficie de piel quemada para la reposición de líquidos. Así que ustedes van a hacer una tareita, ustedes van a aprenderse la regla de los 9 y la fórmula de Portland. Y vamos a discutir eso en una clase. Miren, sin desperdicio. La forma de Portland en la reposición de líquidos para los quemados y las reglas de los 9, a donde ustedes van a poder, desde la parte de la anatomía y topográfica, clasificar la superficie de la piel para saber qué hacer cuando se le presenta o cómo reponer líquidos en pacientes quemados. Es importante que nosotros dominemos eso. Ya nosotros hablamos de la composición corporal en la clase pasada y ya sabemos ya cómo calcular el líquido corporal total. Recordemos que en paciente quemado hay una pérdida de líquido importante y que si nosotros sabemos con la regla de 9 calcular la superficie de piel quemada, entonces vamos a tener una herramienta para saber calcular los líquidos. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a ver que el cuerpo se va a dividir por segmentos. En los segmentos corporales vamos a tener este segmento que es el D. Vamos a ver aquí cabeza y cuello. Cabeza y cuello. Vamos a tener extremidades superiores, extremidades inferiores y tronco. En la regla de los 9, yo no se lo voy a decir ahora qué representa, qué superficie corporal representa cada una de esas segmentaciones, porque quiero que ustedes lo investiguen para que se pueda fijar ese conocimiento a través de la investigación. Estudienlo bien. No es difícil, es fácil, pero ya usted va a tener un conocimiento. Bueno, los brazos representan tanto de la superficie corporal. El cuello y la cabeza representan tanto de la superficie corporal. El tórax representa, o el tronco, la parte anterior representa tanto de la superficie corporal. La parte posterior representa tanto de la superficie corporal. Y así sucesivamente. Esos conocimientos ustedes lo van a adquirir a través de la investigación y luego lo discutimos en clase. Muy bien, también hablamos de las grandes cavidades. Recuerden que yo le dije que no tenemos solamente 4 cavidades, tenemos más, pero hay 4 grandes cavidades que se distinguen por su importancia. Tenemos aquí lo que es la cavidad craneana, que va a tener como contenido la masa encefálica. Vamos a tener lo que es la cavidad torácica, que va a tener como contenido los órganos que encontramos en el tórax, como son los pulmones, el corazón, el esófago y los grandes vasos. Vamos a tener aquí la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, aunque aquí la pusimos junta, pero son 2 cavidades. Muchas veces tendemos a referirnos a ello como cavidad abdominopélvica, pero es bueno saber de que están divididas y que son cavidades divididas, que aunque tenemos órganos que pasan de una hacia otra, como es el caso del esófago, que va a atravesar tanto la cavidad la cavidad torácica como la cavidad abdominal, o sea, la comparten, pero también aquí en la cavidad abdominal también pueden haber órganos que compartan con la cavidad pélvica, como es el caso del recto. Muy bien. Y los uréteres. Muy bien. Seguimos. Aquí ya tenemos un repaso. Yo creo que si yo le pongo esto aquí en un examen a ustedes, ya la regla de los 9, ustedes lo van a hacer. La regla para identificar las cavidades, bien, lo van a hacer. Más adelante vamos a hablar un poquito, nos vamos a detener un poquito en esto. Muy bien, aquí tenemos los segmentos. Hablamos de esta segmentación que tiene que ver con el tronco y las extremidades. El tronco, nosotros vamos a ver que va a estar compuesto por
las cavidades que hemos mencionado ahora por tres grandes estructuras, que es la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Eso es lo que va a conformar el tronco. Y si nosotros vamos a lo que es tronco, yo creo que yo hice esa pregunta la semana pasada o arriba. ¿Qué usted entiende por tronco? Tronco, usted entiende como de... no, díganme ustedes, ¿qué ustedes entienden por tronco? Escríbanlo ahí. Primera pregunta para escribir aquí en los comentarios. Escribe, ¿qué es el tronco? ¿Qué usted entiende por la palabra tronco? No me venga a filosofar, a buscar, no, lo que usted entiende ahora, en este mismo momento. Tronco, estoy hablando de tronco. No estoy hablando necesariamente de esto, de tronco, la palabra. Etiológicamente, ¿qué usted entiende por tronco? Póngalo ahí en la cajita de comentarios y yo más luego lo estaré viendo. Muy bien, entonces lo que tiene que ver con las extremidades superiores, nosotros vamos a tener que va a estar compuesta por varias estructuras. Vamos a encontrar el hombro, vamos a encontrar el brazo, vamos a encontrar el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Eso van a conformar lo que es la extremidad superior. Y quiero que nosotros podamos hacer una pausa aquí. Miren, es muy común que se malinterprete esto, que nosotros podamos confundir lo que es el antebrazo con el brazo. Y créanme que eso sucede más de lo que nosotros nos imaginamos. Quizá usted no lo hace, pero usted va a encontrar un paciente que diga, mira, me duele el brazo. Y cuando tú le dices, ¿a dónde te duele? Que tú le estás buscando el dolor aquí, te va a decir, mira, me duele aquí. Pero que ese no es el brazo, es el antebrazo, sí, pero tú lo sabes porque ya sabe un poquito de anatomía. Pero el ciudadano común y corriente, mayormente tiene por conocimiento que esto es el brazo y que esto es el antebrazo. No, este es el brazo, este es el antebrazo y esta es la mano. Muy bien. Entonces lo que tiene que ver con las extremidades inferiores, desde un punto de vista topográfico, nosotros vamos a ver que se va a encontrar dividido en la siguiente fase. Lo que es la cadera, que es la inserción que vamos a tener entre la región pélvica y el fémur, allí se une lo que es la cadera, y glúteos o las nalgas. Ya no se va a decir nalgas, se va a decir glúteos. Cambien eso. Borren, tachen nalgas y pongan glúteos. Claro, cuando nosotros estamos hablando con el paciente de a pie, nosotros no le vamos a decir, no, mira los glúteos, porque quizás ni sabe lo que es los glúteos. Vamos a decir las nalgas. Nosotros muchas veces tenemos que bajarnos de nuestra bata blanca, ustedes saben eso, ¿verdad que sí? Y hablar en un lenguaje coloquial. No debemos olvidarnos del lenguaje coloquial, porque a veces nosotros como médicos, como profesionales de la salud, nos llega un pacientico humilde de una zona rural, un agricultor que no conoce de las terminaciones anatómicas y nos ponemos a hablarle ya o en un lenguaje muy técnico. No, olvídate de ese lenguaje técnico en ese momento y baja al nivel de tu paciente y háblale, mira, la nuca, el cocote, tú ves aquí, la nuca, tú le dices los dos términos porque así lo va orientando. Y ustedes quizás dirán el cocote, wow, por ser un pollo, pero hay mucha gente que se refiere al cuello en zonas rurales por allá como el cocote. Yo, créanme que yo lo he visto. Entonces, a veces tenemos que dejar el tecnicismo cuando estamos hablando con el paciente que no conoce esos términos y utilizar los dos lenguajes, porque si me voy a un lenguaje muy urbano, muy informal, también puede ser que yo mismo luego carga ya cuando esté utilizando, cuando debo utilizar el tecnicismo médico a un lenguaje inapropiado. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, úsalo los dos, emplealo los dos. Primero hablen el tuyo y luego hablen el de él. Por ejemplo, un paciente que me viene con un dolor a nivel de los glúteos, yo puedo decir, no, mira, porque los glúteos, o sea, la nalga, se dan cuenta de la diferencia. Los glúteos, o sea, la nalga, ya el paciente incluso sale con un poquito de cultura ya del consultorio. Tenemos lo que es el muslo, está formado por el fémur, ¿verdad? Y los músculos que lo acompañan. Tenemos la rodilla, que es una articulación que va a dividir lo que es los muslos de la pierna.
tenemos la pierna y tenemos el tobillo, que es una articulación en la que se divide la pierna del pie. Eso van a conformar lo que es la anatomía de la extremidad inferior. Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy haciendo en ninguno de los no estoy haciendo aquí dando detalle. ¿Por qué? Porque esto es anatomía topográfica y es una anatomía que nos orienta, o sea, sin mucho detalle. Más adelante sí habrán partes a donde yo voy a tener que hacer un poquito más de hincapié en algunas regiones específicas, pero aquí estamos hablando ya de regiones generales, valga la redundancia en la terminología. Muy bien, cuando hablamos de planos o sesiones corporales, van a ser trazos o límites imaginarios que, considerando el cuerpo humano como un elemento tridimensional. El cuerpo humano debemos verlo desde un punto de vista tridimensional. Nos permite dividirlo en segmentos cortos. Por ejemplo, tenemos lo que son el plano sagital o medial, que antero posterior divide el cuerpo en mitad de derecha y mitad de izquierda. El plano coronal o medio lateral divide el cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. Y lo que es el plano transverso divide el cuerpo en una porción superior y una porción inferior. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Ya vamos a verlo en lo que es una imagen. Aquí nosotros podemos ver lo que son los diferentes planos. Vamos a ver un plano. Para eso dijimos que tenemos que trazarnos líneas imaginarias. Estas líneas no están allí en el cuerpo, usted no la está viendo. Son líneas imaginarias que yo me voy a trazar. Por ejemplo, yo trazo una línea imaginaria que va desde la punta de arriba del cráneo de la cabeza hasta la sínfisis púbica allí, y yo entonces voy a dividir el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha, una mitad izquierda. Eso es lo que nosotros llamamos entonces lo que es el plano sagital, una mitad derecha, una mitad izquierda, de frente o de espalda. Bien, lo divido en dos mitades. Pero también yo voy a tener lo que es un plano coronal. El plano coronal, yo voy a ubicar el cuerpo, pero esta vez en vez de verlo de forma frontal o de forma anterior o de forma dorsal o posterior, yo lo voy a ver de una forma lateral. Recuerden, ya no vamos a decir de lado, ya vamos a decir laterales. Ya no voy a decir de espalda, ya yo voy a decir posterior, ya no voy a decir de boca o de frente, yo voy a decir anterior. Muy bien, cuando yo pongo el cuerpo entonces ahora en otro plano o en otro ángulo, lo pongo lateral y trazo una línea recta desde la cabeza hasta la planta de los pies por el mismo centro del cuerpo. Ahí yo voy a dividir el cuerpo en dos grandes mitades, una anterior y una posterior. Una anterior, o sea, de frente, y otra posterior. Entonces eso es un plano coronal. Tenemos otro plano también, y ese plano que le dije que le iba a mencionar ahorita, y es cuando trazamos una línea horizontal desde un punto A derecho a un punto B izquierdo. Entonces esa línea horizontal que yo he trazado va a dividir el cuerpo en dos segmentos, en un segmento superior y un segmento inferior. Estos cortes mayormente nosotros los utilizamos más en imágenes. Los especialistas que trabajan con resonancia, con tomografía, sonografía, radiografía, utilizan mucho estos cortes anatómicos, estos planos, estas posiciones. Bien, pero también van a haber otras líneas que yo voy a trazar en el cuerpo. Por ejemplo, esta, miren esta que tenemos aquí abajo. Comencemos por esta. Muchas veces cuando trazamos una línea que va desde la frente hasta la nuca, decimos de la frente a la nuca. No, ya yo voy a decir fronto occipital, porque aquí yo tengo el hueso occipital, que es el hueso que está allí cerca de la nuca. Entonces allí vamos a tener una cisura, ¿verdad?, que va a dar lugar a este hueso occipital. Entonces desde el frontal, que es el hueso que tenemos en la frente, hacia, tomando referencia a la parte ósea, ¿verdad?, hacia la parte nucal, que es el occipital, un hueso que tenemos allí atrás.
Entonces esa línea yo me voy a referir a ello como línea fronto-occipital. Fronto de frontal, occipital de occipital. Otra terminología, cuando yo hablo desde el pabellón auricular derecho al izquierdo, subiendo por el cráneo, entonces tengo también que referirme a ello como línea vía auricular. Ya no hablo de oreja a oreja, ya yo digo línea vía auricular y se escucha una terminación más profesional, más científica. Bien, también tenemos aquí lo que son las líneas medio clavicular. La línea medio clavicular, yo voy a trazar una línea imaginaria desde el centro de la clavícula hacia abajo, hacia la cresta ilíaca, y ahí yo voy a entonces a referirme a ello como línea medio clavicular. Tanto línea medio clavicular izquierda, línea medio clavicular derecha. Al momento de hacer un electrocardiograma, estos puntos de referencia son muy importantes. Línea paraesternal, y es la línea que cruza por el centro del pecho. Bien, ya a nivel ya posterior, yo voy a tener lo que es la línea medio escapular. Voy a trazar una línea por el centro de las escápulas hacia abajo. Entonces esta es la línea medio escapular derecha, medio escapular izquierda. Bien, aquí creo que ya ok, la línea medio axilar. Miren, desde la fosa axilar, el centro de la fosa axilar hacia abajo, yo trazo una línea imaginaria, y entonces a esto yo voy a decir línea medio axilar. Pero anteriormente, por el pliegue o en la comisura del pliegue del brazo, cuando lo levanto, yo voy a trazar una línea hacia abajo, y entonces esa línea yo la conozco como la línea medio axilar anterior. Posteriormente, tomando la misma referencia aquí del pliegue del brazo hacia abajo, yo voy a tener lo que es la línea medio axilar posterior. Muy bien, aquí yo creo que ya ustedes saben. Miren, esto era lo que estábamos presentando ahora. Ustedes no van a ver en el cuerpo de que esa línea de forma literal, sino que la van a ver ya es con la imaginación. Poner aquí la imaginación a fluir de punto anatómico específico para que puedan orientarse en el espacio. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con la nomenclatura anatómica tradicional. Yo no lo voy a forzar a que ustedes se aprendan eso. Sin embargo, les recomiendo que sí lo hagan, ya para que tengan un conocimiento general. Aquí tenemos una anatomía topográfica más específica en lo que tiene que ver con la cabeza y el cuello. Cuando hacemos referencia a la cabeza y el cuello, mayormente tendemos a estudiarla juntos. Sin embargo, nosotros sabemos que ya en la medicina hay una especialidad para cada parte del cuerpo. Por eso ustedes van a ver que de forma general la cara, cuello, cráneo, oído, cada una de esos va a tener injerencia o una especialidad en específico. Por ejemplo, la cara, maxilofacial, el cuello, la boca, la nariz, otorrinolaringología. Lo que es la cara y cuello también maxilofacial, lo que es el cráneo, ya lo que tiene que ver con neuroanatomía y neurología, lo que es el oído, ya lo que tiene que ver con otorrino, y así sucesivamente. Aquí ya tenemos una anatomía un poquito más específica por región parietal, región occipital, región parietal. Aquí por los parietales son dos capas óseas que van a tener una cisura en el centro del cráneo, en la cual se une parietal derecho y parietal izquierdo. Región occipital, región frontal, que es un solo hueso, cigomático, región nucal, temporal, que es un hueso temporal que tenemos por allí. El cuello nosotros lo vamos a dividir entre cara. Vamos a tener una región anterior del cuello, una región lateral del cuello, que puede ser derecha o izquierda, y una región posterior del cuello. Aquí nosotros vemos ya desde una vista superior lo que son los parietales. Bien, lo que es el frontal, que es un hueso que va a dividir, el frontal es que va a dividir la cara del cráneo.
todo lo que va desde el frontal hacia arriba pertenece a cráneo, y todo lo que está desde el frontal, de la frontal inferior hacia abajo, ya pertenece a lo que es cara. Eso es importante que nosotros lo sepamos, que la cabeza se va a dividir en cuello, cara y cráneo. Cuello, cara y cráneo. Bien, importantísimo tener esa referencia. Por ejemplo, aquí nosotros vimos más lo que tiene que ver con cráneo, y aquí nosotros tenemos que ver, veamos ya más lo que es una anatomía de la cara, incluyendo lo que es el frontal. El frontal juega allí como es un espía, un doble agente. Aquí nosotros vemos de referencia específica, ya más lo que tiene que ver en esta vista es como más de hematoma o superficialmente. Bien, porque eso es lo que nosotros hacemos, la topografía. Bien, yo puedo, bueno, el cráneo, el frontal, ¿qué tengo detrás del frontal? Porque yo veo la superficie más que otra cosa, que en lo que es la anatomía topográfica, es una anatomía más superficial, pero con eso yo puedo orientarme ya de lo que hay anatómicamente más interno. Aquí tengo los auricular, que a donde se va a contener lo que es el ojo, la mejilla, donde vamos a tener posteriormente lo que son los cigomáticos, la región macetera, que es donde vamos a tener un músculo llamado macetero, que se llama también como el músculo de la masticación, porque es el músculo que utilizamos para articular lo que es la mandíbula inferior. Aquí tenemos los genianos, que es una red de músculos que nosotros vamos a tener aquí importantísima. El mentón, es parte de lo que es la mandíbula inferior. Lo que tiene que ver con el área de la boca, el área nasal y el área palpebral, donde vamos a tener los músculos que van a conformar lo que es el párpado, tanto superior como inferior. Una vista generalizada del tórax, vamos a ver que aquí vamos a tener lo que es la región clavicular derecha, región clavicular izquierda. La clavícula forman parte de lo que tiene que ver con la cintura escapular, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos dos cinturas, tenemos una cintura pélvica, que es la cintura de abajo, ¿verdad que sí? Tenemos la cintura de arriba, que es la cintura escapular, que pertenece ya a lo que tiene que ver con las extremidades superiores. Aquí, si nosotros seguimos trazando líneas, siempre vamos a trazar líneas en anatomía topográfica, siempre recuerden eso, siempre vamos a tener lo que es la línea clavicular interna, que vamos a encontrarla trazando una línea desde el tercio interno de la clavícula hacia abajo, desde la mitad o el tercio medio. Vamos a trazar una línea hacia abajo y vamos a tener la línea clavicular media, y desde el tercio distal, ¿verdad?, de la clavícula nosotros trazamos una línea hacia abajo y vamos a tener lo que es la línea clavicular externa. Eso es fácil, así se va a componer lo que es el tórax. Aquí esta línea por el medio del tórax es para eternar, y aquí vamos a tener lo que es el esternón. Hacia la derecha y hacia la izquierda vamos a tener lo que son los hemitórax anterior, hemitórax anterior derecho, hemitórax anterior izquierdo. Recuerden esa referencia, hemitórax anterior derecho, hemitórax anterior izquierdo. Entre ambos hemitórax tengo lo que es el tórax. Muy bien, esto aquí yo les voy a dejar una tareita a ustedes con esto, con el abdomen. Esto ustedes tienen que conocerlo al dedillo. Como nutricionista tienen que conocerlo al dedillo. El abdomen yo lo voy a dividir en 9 cuadrantes. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio. Ustedes van a relacionar cada uno de esos cuadrantes con los órganos internos que yo tengo en el epigastrio, cuáles órganos se van a encontrar en el epigastrio, cuáles órganos se van a encontrar en el hipocondrio derecho, en el hipocondrio izquierdo, en fosa ilíaca derecha, en flanco derecho, perdón, en mesogastrio, en flanco izquierdo, en fosa ilíaca derecha, en hipogastrio y en fosa ilíaca izquierda. Yo quiero que ustedes aquí hagan una dinámica. Ustedes van a asociar esos órganos, van a asociar los órganos que llegan ahí, porque ustedes necesitan conocer bien esa parte. Los voy a dejar ahí a la investigación para que lo hagan, para que investiguen. Muy bien, así como nosotros teníamos división en el tórax con un hemitórax izquierdo, un hemitórax derecho, así lo tenemos en la región posterior.
y también se llama así, emitora posterior izquierdo, emitora posterior derecho. No es lo mismo que yo digo emitora derecho, emitora izquierdo, sí, pero que anterior y posterior debemos ponerle el apellido. Si yo le preguntara a ustedes ahora cómo se llama esa línea imaginaria que yo estoy trazando ahí con el cursor, ¿qué ustedes me pondrían? Ahora yo quiero que ustedes pongan abajo en la caja de comentarios cómo se llama esa línea. Yo quiero que ustedes pongan con la letra B. Te van a poner B, porque ya yo hice una pregunta allá, que es la pregunta A, pero aquí ustedes van a poner B y van a poner cómo se llama la línea. Por favor, B, cómo se llama la línea. Eh, Estos son punticos que me van a decir a mí que usted vio el video entero. Si esa B no aparece ahí con esa línea, esa asistencia yo no se la voy a marcar. Así que, ¿cómo se llama esa línea? Van a poner B y van a poner el nombre de cómo se llama. Fácil. Bien, vuelvo y repito, ¿cómo se llama esa línea que nosotros estamos trazando ahí? Ya yo la dije. Ya yo la dije. ¿Cómo se llama esa línea? ¿Cómo yo la voy a clasificar? ¿Cómo la voy a llamar? Esa que va desde la fosa axilar, desde el centro de la fosa axilar hacia abajo. ¿Cómo se llama esa línea? Entonces me van a decir con la letra número B. Entonces esta área va a llegar hasta lo que es la área lumbar. El área lumbar va a estar fácil, un punto anatómico que podemos tomar desde la última costilla, que es una de las costillas flotantes, o desde la vértebra lumbar hacia abajo. Yo voy a tomar lo que son las áreas lumbares, y es eso ahí donde nosotros sentimos, esa región a donde sentimos muchas veces ese fuerte dolor cuando tenemos problemas renales, o cuando tenemos una infeccióncita o un cálculo renal que nos duele mucho esa área de la espalda. Esa área de la espalda son lo que es la región lumbar izquierda, región lumbar derecha y región sacra, la región sacra donde tenemos el hueso sacro. Seguimos bien. Aquí nosotros podemos ver lo que es la cara anterior del brazo. Es importante que nosotros, ya aquí hablamos de una anatomía topográfica más generalizada, pero ahorita vamos a ver que también se divide en segmentos. Desde un punto de vista generalizado, ya lo que tiene que ver con el antebrazo, cuando yo me refiero al antebrazo tengo que saber a qué área, porque vamos a tener que el antebrazo va a tener varias caras. Entonces, ¿a qué cara yo me estoy refiriendo? Entonces, cada segmento tiene 4 caras. Una cara anterior, que es esta que nosotros vemos aquí. Una cara lateral externa, que es esta que vemos aquí. Lateral interna, tendríamos que verla ya desde otra vista, que no la tenemos, que está por este lado. Y una cara posterior, que ya viene siendo el dorso del antebrazo, que se comunica con el dorso de la mano. Es importante saber eso, siempre hablar con nombre y apellido. Bien, aquí ya nosotros podemos segmentarlo en tercios. Y esto es muy importante cuando nosotros nos vamos a referir a una lesión, especialmente de fractura. Tenemos lo que es a nivel proximal, lo que es el tercio proximal. A nivel medial, tercio medial. Y a nivel distal, lo que es el tercio distal. Cada segmento, brazo, antebrazo, muslo, pierna, se divide en 3 porciones. Debemos tener siempre eso claro. Vuelvo y repito, lo que es el brazo, el antebrazo, los muslos, la pierna, se dividen en 3 porciones. Mayormente eso lo hacemos con los huesos largos, que fueron lo que les mencioné ahora. Van a dividir 3 porciones, las diáfisis, la sínfisis, y queda eso marcado. Entonces, si por ejemplo aquí nosotros vamos a tener la epífisis proximal, eso es el tercio proximal, y comienza prácticamente de la porción distal de la diáfisis. Eso que lo que es la diáfisis, que la parte larga o media del hueso es la porción medial, y lo que es aquí ya, lo que es la epífisis distal, también es la porción o tercio distal, y así nosotros podemos orientarnos de dónde nosotros vamos a tener la lesión en esa área anatómica.
Bien, también en esos tercios nosotros tenemos que referirnos ya más específicos en segmentación. Esas segmentaciones que nosotros vamos a hacer van a tener también como la vista más general diferentes caras. Por ejemplo, cara lateral, externa, tercio proximal. ¿Por qué externo? Porque está del lado de afuera. Si nosotros miramos, nosotros nos vamos a ver aquí dos caras: la externa, lateral y la interna. Por ejemplo, cuando hablamos del tercio proximal, nosotros vamos a dividir ese tercio proximal en diferentes caras: una cara interna, una cara lateral interna, una cara posterior o externa, y una cara lateral externa del tercio proximal. Todo eso del tercio proximal aplicamos lo mismo en el tercio medial, aplicamos lo mismo en el tercio distal. Para ubicar la región se combina la cara y el tercio, siempre recordémoslo, porque cuando hablamos, vuelvo y retroalimento, en anatomía hablamos con nombre y apellido. Muy bien, en lo que tiene que ver con las proyecciones orgánicas en la superficie corporal, nos van a orientar a nosotros sobre los órganos internos. Por ejemplo, cuando yo hablo de la superficie corporal, por ejemplo, valga la redundancia, atrás yo le dejé una tarea a donde los segmentos del abdomen, los cuadrantes, eso es lo que ustedes van a hacer, esas proyecciones, esa superficie ustedes la van a relacionar con las proyecciones orgánicas. Por ejemplo, en el cuadrante del epigastrio yo voy a encontrar tal órgano. En el epigastrio, bueno, pues yo estoy haciendo una relación por superficie, porque en anatomía topográfica yo no incido, yo veo y relaciono. Bien, es importante tenerlo eso claro, y es la base de toda anatomía quirúrgica. ¿Por qué? Porque yo tengo que relacionar en la superficie primero para saber a dónde incidir, para tener relación cuando abra con los órganos que yo estoy interesado en encontrar. Entonces primero tengo que tener una buena base en lo que es la anatomía topográfica. Este organigrama yo se lo voy a dejar allí para que ustedes lo estudien, léanlo. Es muy importante para que ustedes se vayan orientando. Ese organigrama debieran aprendérselo de memoria. Y es fácil y divertido. Y le va a dar muy buena orientación. Créanme que sí, muy buena orientación. Yo se lo voy a dejar allí. Háganle una captura de pantalla, masifíquenlo y estudienlo. Muy bien, jóvenes, esto es todo. Dios le bendiga grandemente. Recuerden entrar ahora a la plataforma donde van a encontrar un foro, y las indicaciones que se encuentran en ese foro tienen que llevarla a cabo. Recuerden las dos preguntas, o las preguntas, perdón, recuerden las preguntas que le hice, que tienen que responder en la caja de comentarios. Tienen que hacerlo, porque si no las responden es porque no vieron el video. No lo pongan de que al final y al último, porque así yo me doy cuenta si ustedes pudieron verlo completamente. Y la idea es que lo vean completamente para que puedan orientarse en el tema. Dios le bendiga y nos vemos en clase. Si Dios quiere.